Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, fruto abundante dará. Fuera de la vid no da fruto el sarmiento, si no permanece. Sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario en el ciclo A. Si tuviera fe como un granito de mostaza. En aquel tiempo se acercó Jesús a un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate de ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Es bueno distinguir entre lo que es religiosidad y lo que es la fe. La religiosidad es un hecho cultural. La fe es una opción personal. La religiosidad implica creencias, prácticas religiosas, normas, tradiciones, costumbres. Pero la religiosidad por sí sola no constituye la fe. Podemos integrar en nuestra vida prácticas religiosas cristianas sin estar asumiendo la fe cristiana. Podemos integrar en nuestra vida prácticas religiosas cristianas y al mismo tiempo estar asumiendo la cultura del consumismo, de la abundancia y del despilfarro, del poder y del prestigio. Cuando hablamos de la fe en Jesús, la fe de la que nos hablan los evangelios, estamos hablando de una opción personal. Se trata de la opción que cada cual toma personalmente ante la persona de Jesús, ante su vida, ante sus enseñanzas, sus exigencias y sus propuestas. Pero la fe no puede reducirse a un conjunto de creencias. La fe es la relación personal que yo tengo con Jesús y que me lleva a aceptar una forma de vivir desde las preferencias de Jesús, desde las preocupaciones de Jesús, desde sus intereses, desde su manera de entender la vida y las relaciones humanas y la relación con Dios Padre. La fe es una convicción y las convicciones se manifiestan en una forma de conducta. La fe no puede ser un mero hecho intelectual o un conocimiento de lo religioso que solo se adquiere por el estudio y por el contagio cultural. Y estos permiten, sí, profundizar en la fe y en su contenido. Pero, ante todo, la fe es una opción, una decisión, aunque también es un don de Dios. Un don de Dios que puedo aceptar o que puedo rechazar. Y un don va creciendo gracias a la disposición de cada creyente. El don de la fe. Para muchos, la fe se podría medir por las veces en que se acude al culto, a la Eucaristía, o porque uno pertenece culturalmente a un grupo religioso,
o porque se tiene tranquila la conciencia al cumplir con ciertas obligaciones. Pero la fe va creciendo como una semilla de mostaza, no por la cantidad de veces que yo practico X o Y práctica religiosa, sino que la fe se nota cuando la persona va creciendo en conciencia, cuando va adquiriendo capacidad de enfrentar sus propias situaciones límite, cuando no vive rendido al culto de lo inmediato y al bienestar material. Que nuestra fe no se quede estancada en la religiosidad. Señor, ten compasión, ten compasión. Se acerca Jesús, un hombre de rodillas. Señor, ten compasión de mi hijo, suspira. Muchas veces cae en el fuego y en el agua. Los discípulos no alcanzan la esperanza. Traído delante de Jesús permanece. La mirada del Maestro todo estremece. La promesa ya comienza a despertar. La misericordia vuelve a respirar. Como un grano de mostaza, Jesús levanta su palabra verdadera. Generación perversa, infiel, resuena. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo, ilumina el corazón. La verdad derrota toda oscuridad. La presencia cambia toda condición. La esperanza canta libertad. Como un grano de mostaza, Jesús increpa y el demonio sale. En aquel momento el niño renace. La enfermedad ya no tiene lugar. La misericordia vuelve a brillar. Los discípulos se acercan en silencio, preguntando con humilde sentimiento: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? La respuesta queda entre sus rostros: nada será imposible. Por vuestra poca fe, Jesús responde. La verdad en cada alma corresponde. Si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, diríais a la montaña que viniera, y la montaña escucha la llamada. La esperanza nunca queda apagada. Todo florece bajo su verdad. Todo descansa en su fidelidad. Como un grano de mostaza, como un grano de mostaza, vive la fe que nunca pasa. Jesús permanece, Jesús alcanza. Nada es imposible en su esperanza. Nada será imposible. Nada será imposible.
Señor de lo cotidiano y de la vida real. Dios, que no te quedas atrapado en los templos, sino que caminas la calle. Hoy dejamos las alturas de nuestros discursos bonitos para pisar el suelo donde la gente sufre, duda y espera. Te pedimos perdón porque a veces nos acostumbramos al paisaje del dolor ajeno, volviéndonos espectadores mudos. Nos llenamos de reuniones, de planes y de ruidos, pero nos vaciamos de la confianza sencilla que hace que las cosas cambien. Hemos querido domesticar tu fuerza con nuestras lógicas. Hoy, Señor, no venimos a pedirte un poder que nos haga brillar, sino la dosis mínima de fe, esa fe diminuta como semilla, pero cargada de futuro. Una fe que no se encierra a esperar que el mundo mejore, sino que se arriesga a romper la tierra. Danos, Señor, la valentía de los profetas para señalar lo que está roto, para denunciar la indiferencia que congela las plazas y para anunciar que tu reino no es una teoría, sino una mesa donde todos caben. Envíanos, Señor, al corazón del valle, que nuestros pies vayan a donde las estructuras fallan y a donde el sistema solo deja descarte. Haz, Señor, que nuestras manos se parezcan a las tuyas, que sanen los vacíos de esta generación, que abracen la salud mental herida, que sostengan los proyectos pequeños y que devuelvan la dignidad a los que fueron invisibilizados. Sácanos, Señor, de la comodidad de nuestras certezas, que seamos una iglesia en salida, un laboratorio de esperanza, una minoría ruidosa que contagia vida. Nos negamos, Señor, a creer que las montañas de la injusticia y del miedo son eternas. Nos ponemos en camino sin más equipaje que tu promesa, sabiendo que contigo lo imposible ya está empezando a suceder. Nos encomendamos al Padre, que nos sueña y nos siembra en el mundo, a su Hijo, que nos enseña a sanar y a tocar las heridas con ternura, y al Espíritu Santo, que sopla vida sobre nuestra debilidad y enciende nuestra misión. Que así sea.